Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Soy Ringo Rabinovitz. Mis hermanos se llaman John, Paul y George. Mis padres me pusieron ese nombre porque amaban a los Beatles y me pusieron el nombre de su miembro favorito. Diría que fue una carga difícil de soportar, pero siendo judío, la metáfora no encaja del todo. Hace varios meses, George Ass, un actor famoso, falleció. Pensé en visitar su tumba para expresarle mi frustración por intentar arrebatarme a mi esposa, Consuelo, que era florista cuando la conocí. Estaba comprando flores para el Día de la Madre y me dejó sin aliento. Era una verdadera belleza y nunca me había sentido tan atraído por una mujer. Me tenía en sus manos en cuestión de segundos y lo sabía. Hace 5 años, cuando mi esposa mexicoamericana Consuelo, a quien suelo llamar Connie, y yo teníamos 23 años, ella era una gran admiradora de George S. Me hacía ver todas sus películas. Un día, mientras caminábamos de la mano por Beverly Drive en Beverly Hills con su igualmente hermosa media hermana Sally, un nuevo Mercedes 550 hizo un giro a la derecha ilegal y se detuvo justo frente a nosotros en el cruce de peatones. El conductor no era otro que su estrella de cine favorita. Bajó la ventanilla e invitó a mi esposa y a Sally a subir al auto y acompañarlo. Me preparé para perder a mi esposa por este hombre de sus sueños, pero para mi sorpresa y alivio, ella simplemente negó con la cabeza y siguió caminando. Sally, por otro lado, saltó al auto. Cuando le advertí que era peligroso, Sally simplemente golpeó su bota, siempre llevaba una daga en su bota. Consuelo estaba feliz y muy emocionada cuando llegamos a la esquina, y cuando pisamos la acera, me besó y me dijo, no tengas celos, pero ese fue el momento más emocionante de mi vida. Agregué que el hecho de que ella eligiera quedarse conmigo también lo convirtió en el momento más emocionante de mi vida. Desde el momento en que vi por primera vez a Consuelo, me enamoré perdidamente de ella. Para mí, era la mujer más hermosa que había conocido y también tenía la voz más hermosa que había escuchado. Bromeaba diciendo que quería que me cantara mientras yacía en mi lecho de muerte. ¿Por qué se enamoró de mí sigue siendo un misterio para mí? Pensé equivocadamente que si no me engañaba con su actor favorito, no tendría que preocuparme por una infidelidad. 4 días después, Sally regresó con un brazalete de diamantes y más tarde nos enteramos de que había contraído una enfermedad de transmisión sexual. Sally, que estaba entre maridos, vivía con sus padres en su lujosa mansión de Brentwood. Su padre, José, era un contable jubilado, aunque su riqueza seguía siendo un misterio. Mis intentos de preguntarle al respecto se encontraron con el silencio, como si me desafiaran a indagar más. José se había divorciado de la madre de Connie cuando ésta tenía 3 años y se había casado con una modelo 20 años más joven que él. Su segunda esposa ya estaba embarazada de Sally cuando se casaron. Después de su aventura con el actor, Sally se convirtió en una acompañante de lujo, pagada por las universidades locales para ayudar a reclutar atletas. Incluso se casó con uno de ellos después de que se graduara y recibiera una bonificación multimillonaria por firmar con un equipo de fútbol local. Sally vivió una vida lujosa hasta que la carrera de su marido terminó debido a una lesión. Una vez que él ya no era rico, lo dejó y se pasó a ser jugador de baloncesto con aún más dinero. 5 años después, volví a casa después de otro agotador día de trabajo de 12 horas. Administro una agencia de venta de barcos en Marina del Rey y he estado trabajando turnos dobles durante los últimos 6 meses. Los domingos, trabajo como voluntario en la Guardia Costera Auxiliar, que me ayuda a generar oportunidades para vender barcos. Mi padre falleció hace 6 meses y ahora soy el único cuidador de mi madre, que está postrada en cama y tiene cáncer. Necesita atención las 24 horas del día y me está costando una fortuna. Al principio, mi esposa era comprensiva y me apoyaba, pero ahora sentía que la estaba descuidando. Nuestras discusiones diarias sobre mi mayor carga de trabajo continuaron. Consuelo se enojaba cada vez que visitaba a mi madre para pagar a las enfermeras y exigía que pasara ese tiempo con ella. Cuando le pregunté si quería que trajera a mi madre a nuestra casa, se frustró y me arrojó algo. Afortunadamente, no me golpeó, pero su enojo fue en aumento. Mi esposa siempre tuvo mal carácter y, últimamente, parecía perderlo con más frecuencia.
Esta era la primera vez que actuaba de manera tan agresiva. Le dije, durante años, he cuidado de ti y de nuestros hijos. Ahora es el turno de mi madre y espero que pueda ser paciente y comprensiva en sus últimos meses. Ella respondió, bueno, de todos modos, ella morirá pronto. Le respondí, ¿quieres que me quede sentada sin hacer nada mientras mi madre muere? Ella respondió fríamente, con suerte, ella morirá antes de que trabajes hasta morir. Estaba exhausta. Ya no nos divertimos. No tienes tiempo para mí ni para los niños, dijo. Estaba agotada y le respondí, necesito dormir. Ella respondió bruscamente, es sábado por la noche y te estás comportando como un anciano. Ya no nos divertimos. Somos demasiado jóvenes para vivir así. Bueno, al menos yo soy demasiado joven, no sé lo que piensas tú. Unas horas después, me desperté y noté que Consuelo se había ido. En la silla del dormitorio había algunas prendas que aparentemente se había probado pero que había descartado. La curiosidad me pudo y revisé su cajón de lencería. Noté que le faltaban las medias y el liguero. Revisé mi teléfono para encontrar su ubicación, estaba en un bar local. Me vestí rápidamente y me dirigí al lugar. Estacioné en un estacionamiento cercano y vi a mi esposa sentada con un hombre en un rincón oscuro del bar, con su hermana Sally cerca. Reuní mis pensamientos, tomé varias fotos y me senté en silencio en la cabina junto a ellos, observando y escuchando lo que estaba sucediendo. Las manos del hombre estaban sobre ella y ella estaba tratando de empujarlo. Sally hizo un comentario sobre cómo Consuelo necesitaba más emoción en su vida de la que yo podía proporcionarle, y el hombre se rió, le entregó algo de dinero y una llave. Se levantaron para bailar y pude ver que el hombre era más grande e imponente que yo. Me di cuenta de que no tendría ninguna oportunidad en una confrontación, especialmente en un lugar donde la gente probablemente estaría de su lado. Estaba claro que yo sería el que tendría problemas si las cosas se volvían físicas. Esperé un momento, luego salí en silencio por la puerta trasera y conduje a casa, pensando que tal vez las cosas no estaban tan mal como parecían. Cuando Consuelo regresó poco después, parecía tranquila y no pensé que hubiera tenido intimidad con él, aunque todavía no estaba claro. Le ordené que se duchara antes de irse a la cama, pero luego cambié de opinión y le dije que durmiera en el sofá. Esa noche cerré con llave la puerta del dormitorio principal. El lunes, fingí irme a trabajar, pero aparqué cerca para verla. Rápidamente se subió a un Uber y la seguí hasta Union Station. También compré un billete para San Diego. Cuando llegamos, la seguí hasta un tranvía que la llevó hacia la frontera internacional. Estaba concentrada en algo que tenía en la mano, en posibles direcciones, y entró en un taller de reparación de automóviles, del que salió unos minutos después con un vehículo de lujo. Le perdí el rastro y regresé a Los Ángeles. Cuando llegué a casa, Consuelo se estaba preparando para salir a cenar y dijo que teníamos reservaciones para cenar. Le dije que no podíamos pagarlo, pero me mostró un fajo de billetes de $100 y me dijo que su hermana Sally se los había dado para ayudarme. No le creí, pero el dinero me hizo callar. Decidí reducir mis horas extras durante la semana al darme cuenta de que las largas jornadas laborales estaban afectando mi salud. Usamos ese dinero para ponernos al día con la hipoteca, las facturas de los servicios públicos y los gastos médicos de mi madre. Sabía que no era lo ideal, pero no tenía otra opción para salir adelante. El lunes siguiente, mi esposa volvió a tomar un Uber, pero esta vez yo estaba preparado. Junto con mi disfraz, llevaba un patinete eléctrico en una bolsa, que coloqué en el maletero de un coche que alquilé. Conduje hasta San Diego y aparqué cerca de la frontera internacional. Esperé a que pasara y luego la seguí con el patinete en mi mochila. Terminamos en el mismo garaje y, unos minutos después, ella salió en un coche caro. Con el patinete, pude seguirla hasta la frontera. La pasé y llegué a mi coche, luego la seguí de vuelta a Los Ángeles. Aparcó delante de una lujosa casa en Rodeo Drive y caminó hasta una parada de autobús cercana, que yo sabía que la llevaría a casa. Seguí observando desde la distancia, pero aproximadamente una hora después, vi a su hermana, Sally, acercarse al coche, subirse y marcharse. Decidí seguir a Sally discretamente.
Finalmente, me di cuenta de que la seguían 2 coches, pero no estaba seguro de sus intenciones. No quería involucrarme más, así que me desvié y decidí no involucrarme. Quería presentar la demanda de divorcio de inmediato, pero no podía pagar los honorarios legales mientras seguía intentando pagar las facturas médicas de mi madre. Tuve que tragarme mi orgullo y esperar un poco más. Conduje de regreso a casa sin saber qué hacer a continuación. Para aclararme la cabeza, pasé por el apartamento de mi madre, donde la enfermera de turno estaba llorando. Me dijo que mi madre había fallecido aproximadamente media hora antes de que yo llegara. Me desplomé en el suelo, abrumado por el dolor. Pero sabía que tenía que ser fuerte para los siguientes pasos. Me puse en contacto con una funeraria y seguí la camioneta que transportaba los restos de mi madre hasta sus instalaciones. Hice los arreglos para su entierro. El verdadero nombre de mi madre era Linda, pero todos la llamaban Lucy, como la canción de los Beatles. Ahora, Lucy estaba realmente en el cielo con diamantes, mientras que yo tenía que lidiar con las consecuencias de su muerte y el comportamiento preocupante de mi esposa. Mi esposa y yo tuvimos una conversación seria sobre lo que había estado sucediendo. Hablamos, sin levantar la voz, por primera vez en mucho tiempo. Le dije que debía dejar sus actividades peligrosas y centrarse en nuestro futuro. Ella prometió dejar de hacerlo, admitiendo que le había resultado difícil resistir la tentación del dinero fácil. A la mañana siguiente, fui a la reunión de mi auxiliar de la Guardia Costera. Tenía que seguir con mi trabajo voluntario para mantener nuestro seguro médico. También llevé la maleta con el dinero que había quedado en nuestro garaje, solo por precaución. Pero mi mente no estaba centrada en la reunión, estaba preocupado por la muerte de mi madre y las inquietantes decisiones de mi esposa. Recibí un mensaje de texto de mi esposa, en el que me decía que necesitaba que volviera a casa de inmediato porque Sally la estaba molestando. Salí rápidamente de la reunión, sintiéndome incómodo, pero mientras conducía, escuché en la radio que una importante operación había desmantelado con éxito una red de contrabando transfronterizo. Me sentí un poco aliviado al saber que mi esposa no estaba involucrada en eso. Cuando llegué a casa, vi una motocicleta desconocida frente a la casa. Mi corazón se aceleró, pero traté de mantener la calma. Entré a la casa y mi esposa me saludó con una sonrisa, pero pude sentir que algo no estaba bien. Hablamos y ella me explicó la situación, pero estaba claro que necesitábamos hacer algunos cambios importantes si queríamos seguir adelante. Connie y yo estábamos sentados en la sala de estar y su estado de ánimo parecía tenso. Había habido muchos problemas sin resolver entre nosotros últimamente y estaba claro que la tensión estaba aumentando. Noté que llevaba un nuevo anillo de diamantes grande en el dedo y mi mente trabajaba a toda velocidad mientras intentaba comprender qué había estado sucediendo. Traté de explicarle que había gastado todo el dinero en el funeral de mi madre y que no quedaba nada, pero Connie no me escuchaba. Parecía frustrada, con el rostro desencajado por la ira, y me dio una bofetada. «Estás mintiendo», dijo con voz llena de frustración. «No volveré a ser pobre», añadió. Ella pateó una mesa enfadada y yo traté de mantener la calma, con la esperanza de que pudiéramos hablar sobre el asunto, pero Connie estaba demasiado concentrada en la situación como para escuchar. Le expliqué que no había razón para dejar que la situación se agravara aún más, que nadie tenía por qué salir lastimado. Pero ella no estaba dispuesta a aceptarlo. Parecía decidida y estaba claro que el estrés y las dificultades nos habían pasado factura a los dos. «Ya no te amo», dijo Connie con tono tajante. «No puedo seguir viviendo así». Sabía que estaba molesta, pero quería encontrar una manera de hablar de las cosas. Le recordé que la vida es preciosa y que podíamos cambiar nuestro camino si lo intentábamos. No respondió de inmediato, pero pude ver que algo en ella era diferente. Le pregunté si podía cantarme una última canción, una canción que una vez había prometido cantar. Connie dudó, pero luego comenzó a cantar. Su voz, tan hermosa y llena de emoción, me tomó por sorpresa. Fue un momento de conexión en medio de todo el caos. Me di cuenta de que, a pesar de todo, todavía me importaba y deseaba que las cosas hubieran resultado de otra manera.
Connie, me hubiera gustado que hubiera salido con vida de esto, pero a pesar de todo, no pude evitar respetar tu determinación. Sostuve el arma y me tambaleé un poco al colocar el silenciador, me temblaba la mano izquierda. Me quité el sombrero de la guardia costera y, con firmeza, saqué mi Walter calibre 22 automática, ocultándola mientras lanzaba un grito de guerra. Antes de que Connie pudiera reaccionar, hice mi movimiento. El sonido del disparo resonó, pero ella no tuvo tiempo de darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Se desplomó, su arma se le resbaló de los dedos mientras caía al suelo. No podía permitirme detenerme y procesar lo que acababa de ocurrir. Cassidy, sorprendido por el giro repentino, dejó caer su cerveza. Reaccioné rápidamente, dejé caer mi sombrero y apreté el gatillón nuevamente. La bala dio en el blanco, pero Cassidy no se rindió fácilmente. Luchó por levantarse del sofá, a pesar del shock y el dolor. Mientras me apresuraba a cambiar de posición, mi arma se atascó, el cartucho usado se alojó en el puerto de expulsión. Tuve que actuar rápido. Cassidy hizo un movimiento hacia su arma, su chaqueta de cuero obstaculizaba cada uno de sus movimientos. La situación era desesperada, pero yo no iba a dar marcha atrás. Busqué en la habitación algo, cualquier cosa, que pudiera ayudar. Mis ojos se posaron en una foto con marco plateado. La arrojé, pero falló. El aire frío de la casa coincidía con el miedo que empezaba a instalarse en mi pecho. La sangre todavía estaba fresca de un encuentro anterior y mis pensamientos corrían a toda velocidad mientras pensaba en mi próximo paso. La lucha se había convertido en una lucha por la supervivencia. En ese momento, recordé el último consejo que había recibido de Sally, estar siempre preparado para lo peor. Encontré su cuchillo escondido en su bota, un pequeño estilete negro. Agarrándolo con firmeza, traté de recuperar el control de la pelea. Me moví rápidamente, usando mis instintos para acercarme lo más posible. Mientras Cassidy intentaba levantar su arma, me di cuenta de algo crucial, su chaqueta no solo era pesada, era prácticamente una armadura. Bloqueaba la mayoría de mis intentos de golpear. Pero entonces, en una fracción de segundo, el movimiento de Cassidy me dio la oportunidad que necesitaba. Su lado izquierdo estaba vulnerable. Empujé la hoja hacia el hueco de su chaqueta. Él gritó de frustración, pero no fue suficiente para detenerlo. Desesperada, saqué el cuchillo y apunté a su rostro, tratando de dar el golpe final. Me pareció mal, pero el instinto de supervivencia se había apoderado de mí. Con todas mis fuerzas, empujé la hoja hacia una parte más blanda de su cuerpo. Cayó hacia atrás y el arma se le resbaló de la mano. Por un breve momento, la habitación quedó en silencio, salvo por mi respiración agitada. Cassidy se desplomó, su cuerpo se quedó inerte mientras yo me alejaba rodando, con el corazón palpitando con fuerza. Tomé su arma del sofá, pero el peso de todo me golpeó de golpe. Mi cabeza daba vueltas y mi hombro izquierdo gritaba de dolor por la caída anterior. Me apoyé en la pared, intentando mantener el equilibrio. Mis pensamientos vagaron por un momento. ¿Por qué luchaba? ¿Era realmente por sobrevivir o algo más? No era un guerrero. No era un caballero ni un héroe. Era solo una persona que intentaba sobrevivir un día más. El cansancio me pesaba, pero no iba a rendirme. Todavía no. Me deslicé por la pared, con la espalda apoyada en ella, y me senté junto al cuerpo sin vida de mi esposa. Me apoyé en la pared beige, que estaba manchada de sangre, y luché por recuperar el aliento. A mis pies yacía la mujer que había amado más que a nadie, la única mujer que había amado en mi vida, y ahora se había ido. El peso de su cuerpo era insoportable. Le sujeté suavemente la mano, todavía caliente, y le besé el rostro ensangrentado. ¿Por qué no me escuchaste? Susurré, sintiendo una tristeza abrumadora, como si hubiera destrozado algo precioso. Miré la sangre que manchaba el rostro de Connie y no pude sentir nada más que pérdida. Había estado enamorado de una mujer en mi vida y ahora la había perdido. Lo que sentía por ella era más que solo amor, era una atracción inexplicable, una especie de fuerza que iba más allá de la simple atracción. Era como un amuleto mágico que me cautivaba, aunque no tenía palabras para describirlo.
Marqué el 911, pero mi mente estaba nublada por la tristeza. La policía vino, registró mi casa, pero no encontró nada de lo que esperaban. El dinero estaba escondido a buen recaudo en otro lugar. Había sido un año largo y doloroso, y sentía que me debían el dinero después de todo lo que había pasado. Aún así, resistí el impulso de tocarlo durante mucho tiempo, sabiendo que llamaría la atención no deseada. Después de esperar a que se calmara la tensión, comencé a gastarlo con cuidado: alimentos, comidas, pequeñas cosas aquí y allá. Un poco más de libertad con cada año que pasaba, y aunque no era suficiente para jubilarme, me hizo la vida más fácil. A medida que pasaron los años, reflexioné sobre mis relaciones y las complejidades del amor. A veces, el amor es genuino, a veces es una ilusión y otras veces es fugaz. Pero la traición, el dolor y el arrepentimiento, esas cosas se quedan contigo. Historia 2. Todo empezó cuando yo era una niña. Tenía una niñera pelirroja y guapa y, aunque yo era joven, recuerdo la calidez de su tacto y el cariño que me demostraba. En aquel momento me confundía, pero me hacía sentir bien. Me decía guapo y me daba un beso de buenas noches y yo estaba completamente prendada de ella. Tenía una personalidad fogosa y yo admiraba su confianza. Cuando se fue, nunca la olvidé y cambió para siempre mi forma de ver a las mujeres. A medida que fui creciendo, me sentí atraída por las pelirrojas, ardientes, apasionadas y llenas de energía. Me enamoré de varias en la escuela, pero cada vez parecía que se me escapaban. En la escuela secundaria, conocí a Arande, otra pelirroja, llena de fuego y energía, pero ella siguió adelante y nunca volví a hablar con ella. Más tarde, en la universidad, conocí a Katrina, una mujer hermosa que compartía mucho del mismo espíritu fogoso y, aunque nuestra relación tuvo sus altibajos, no podía dejar de sentir algo por ella. Katrina era una mujer difícil, a veces sabía lo que quería y a veces no, lo que hacía que fuera difícil estar a su lado. Pero a pesar de todo, me encontré profundamente enamorado de ella, cautivado por su belleza y su naturaleza salvaje. No era fácil vivir con ella, pero cuando estábamos juntos, había una ternura que no podía negar. Aunque tuvimos nuestras dificultades, nos casamos y, con el tiempo, llegué a comprender que el amor puede ser complejo y confuso. Aún así, a pesar de todas sus contradicciones, el amor era lo único sin lo cual no podía vivir. Katrina y yo siempre habíamos sido muy intensos, nuestra relación estaba marcada tanto por la pasión como por el conflicto. Ella era muy independiente, y a veces daba la impresión de que necesitaba a alguien que leyera la mente más que una pareja. El único aspecto en el que no chocamos fue en nuestros momentos privados. Cuando estábamos juntos, había una ternura y una conexión que hacían que todos los altibajos valieran la pena. A veces podía ser crítica, pero cuando se trataba de nuestra relación, yo siempre era su prioridad. Tenía una mente aguda y trabajaba duro en la firma de contabilidad de su padre, lo que le valió el respeto en su campo. Su familia era adinerada y, aunque yo estaba orgulloso de mi trabajo como fisioterapeuta, sabía que, en muchos sentidos, no podía ofrecerle el mismo estilo de vida. Pero teníamos un vínculo, aunque a menudo fuera imperfecto. Aunque tuvimos nuestros desafíos, nuestros momentos íntimos fueron lo que nos mantuvo juntos. Ella era apasionada y su energía me atraía. En esos momentos, todo lo demás se desvanecía. Estábamos completamente absortos el uno en el otro y nunca cuestioné mis sentimientos por ella. La amaba profundamente y, en cierto modo, ella era el centro de mi mundo. El padre de Katrina era un hombre exitoso y carismático. Tenía una personalidad magnética y siempre llamaba la atención allá donde iba. También era increíblemente generoso y pasábamos mucho tiempo juntos, jugando al golf o charlando en el club. Su última pareja, Christine, parecía hacerlo feliz y yo me alegré por él. Pero la dinámica de nuestra relación empezó a cambiar cuando asistimos a la boda de su padre. En la celebración, Katrina parecía sentirse atraída por su nuevo hermanastro, Calvin. Compartieron varios bailes y, para cualquiera que estuviera mirando, era evidente que algo estaba cambiando. Ella se aferraba a él de una manera que yo nunca había visto antes y no podía ignorar la tensión que eso me causaba. No pasó mucho tiempo después de esa noche cuando noté algo diferente.
Katrina, que suele ser tan cariñosa, me apartó cuando intenté besarla una noche. Fue una reacción inusual que me hizo sospechar que algo andaba mal. Más tarde, noté una marca en su cuello y me di cuenta de que algo no estaba bien. Aunque me costó aceptarlo, sabía que tenía que estar seguro. Necesitaba pruebas concretas antes de enfrentarme a ella. Le pedí ayuda a un paciente mío, Paul, un veterano jubilado que me debía dinero. Aceptó seguir a Katrina durante un par de semanas y pronto regresó con fotos de ella con Calvin. Era innegable. Darme cuenta de que nuestra relación podría haber terminado fue devastador. No se trataba solo de la traición, sino del hecho de que la amaba profundamente y ahora todo parecía incierto. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil, pero tenía que enfrentar la verdad de lo que había sucedido. Sabía que nuestro tiempo juntos estaba llegando a su fin. Un fin de semana, decidí instalar cámaras ocultas en toda la casa mientras iba a pescar con un amigo. Durante ese tiempo, mi esposa entretuvo a otra persona. Parecía estar bien dotado, y estaba claro que mi esposa disfrutaba del tiempo que pasaban juntos. Verla comportarse con tanto entusiasmo fue un doloroso recordatorio de cómo habían cambiado las cosas entre nosotros. Admito que la idea de enfrentarlos a ambos de una manera dramática cruzó por mi mente, pero rápidamente me di cuenta de que eso solo causaría más daño. El divorcio, aunque difícil, parecía la única solución. En ese momento, supe que necesitaba recuperar algo de control. Empecé a buscar antidepresivos, ya que había leído que algunos de ellos podían afectar la libido. Fui al médico y le pedí una receta. Aunque el medicamento no era para mí, decidí ver qué pasaba si lo introducía en la rutina de mi esposa. Cada noche, añadía una pequeña cantidad a su té. Después de un mes de esto, noté un cambio en su comportamiento, parecía menos enérgica, menos comprometida y más distante. Comencé a investigar más, revisando su correo electrónico y sus mensajes. Parecía que su relación estaba perdiendo fuerza, y su amante se estaba frustrando por su falta de entusiasmo. Sentí una extraña sensación de satisfacción al saber que mi plan estaba funcionando, pero no me trajo ninguna alegría. Mi corazón seguía roto y sabía que no había una verdadera victoria en esta situación. En ese momento, decidí tomarme un descanso y visitar a una amiga que estaba fuera de la ciudad durante unos días. Mientras estuve fuera, estuve pendiente de la transmisión en vivo del video. Se hizo evidente que la aventura de mi esposa había perdido su pasión. Parecía desconectada y desinteresada. Me dolía verla tan distante, pero una parte de mí también sentía algo de consuelo al saber que ella no encontraba la felicidad en sus acciones. Cuando regresé a casa, encontré más evidencia del daño emocional que esta relación había causado a mi esposa. Su amante estaba molesto por su falta de interés, la insultaba y la acusaba de ser indiferente. Me sentí en conflicto, aunque una parte de mí quería sentirse reivindicado, simplemente no podía ignorar el dolor que esta situación le había causado. Decidí dar un paso atrás e intentar centrarme en mi propio bienestar. Fui a una clínica con un nombre diferente para hacerme pruebas de ETS y, por desgracia, no me quedó claro. Esto aumentó aún más mi frustración y tristeza, pero sabía que tenía que mantener la calma. Después de un tiempo, reduje gradualmente la dosis de antidepresivos que le había estado dando a mi esposa y, después de un mes, solicité el divorcio. No mencioné su aventura en los papeles, ya que vivíamos en un estado sin culpa y el divorcio fue una simple cuestión de dividir nuestros pocos bienes y responsabilidades. Una vez que los efectos de la medicación pasaron, Katrina intentó reavivar nuestra relación, pero para entonces yo ya me había desconectado emocionalmente. Ella se volvió más persistente, pero yo no podía obligarme a responderle como antes. Mis sentimientos por ella habían cambiado y, aunque una pequeña parte de mí todavía se preocupaba por ella, la mayor parte de lo que sentía ahora era dolor y decepción. Katrina intentó reconquistarme, incluso llegó al punto de cocinar una comida, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Yo ya había avanzado emocionalmente. Cuando llegaron los papeles del divorcio a su oficina, pude ver la sorpresa en sus ojos. Como último gesto, le envié algunas fotografías a la esposa de su amante, junto con la sugerencia de que se hiciera pruebas de ETS.
No podía dejar que esa persona se fuera sin afrontar las consecuencias. Descubrí que su divorcio fue más intenso de lo esperado. Después de que Katrina recibió los resultados de su prueba de ETS, comprensiblemente se enojó. Más tarde compartió que tuvo una intensa confrontación con él y estaba claro que la situación había empeorado. Su reacción estuvo llena de ira, culpándola por la destrucción de su vida y matrimonio, así como de su salud. Esta agitación emocional se extendió a sus familias, lo que llevó a un conflicto entre ellos, que finalmente resultó en la ruptura de su relación. Katrina no luchó contra el divorcio. Ya se había desconectado emocionalmente de nuestro matrimonio y, a pesar de mis esfuerzos por administrar nuestras finanzas, ella tenía su propio dinero. Trató de distraerse de la dura realidad dándose el gusto de cenas caras y comprando artículos de lujo que no necesitaba. A través de amigos de su oficina, me enteré de que en los meses siguientes mantuvo breves relaciones con varios hombres allí. Desafortunadamente, esto provocó un brote de ETS dentro de la oficina, ya que sus colegas también estaban involucrados en múltiples relaciones. Finalmente, Katrina me informó de que había contraído una enfermedad de transmisión sexual a la que podría haberme expuesto. Para entonces, no me sorprendí, ya que había oído de varias fuentes que su vida personal se había vuelto bastante caótica. Mientras estaba en la cama cada noche, reflexionaba sobre los buenos momentos, pero estaba claro que nadie ganó realmente en nuestro divorcio. Desde el día que nos conocimos, tuve la sensación de que el desamor sería inevitable, aunque no podía imaginar cómo se desarrollarían las cosas. Katrina me escribió después una larga carta en la que intentaba explicar sus acciones y pedir disculpas. Admitió que lloraba todas las noches, extrañando la intimidad que habíamos tenido antes. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que si bien su relación estaba llena de deseo físico, carecía del amor y la conexión emocional que ansiaba. A pesar de que muchos hombres la perseguían, ninguno de ellos se preocupaba realmente por ella. Se sentía utilizada y abandonada. Buscó terapia para entender por qué había desechado a un buen hombre y un buen matrimonio. No tenía una explicación lógica, había cedido a sus necesidades primarias sin considerar las consecuencias. Katrina lo tenía todo, pero no estaba satisfecha. Ahora no tenía nada. Empezó a llorar de nuevo, algo que no hacía desde que era niña, abrumada por el arrepentimiento. Un día, su padre se acercó a mí y se disculpó por el comportamiento de su hija. Él también había seguido adelante y parecía estar recuperándose de su propia tristeza postdivorcio. Compartimos una copa y me agradeció por el tiempo que había pasado con Katrina. Sugirió que ambos necesitábamos un nuevo comienzo y me entregó un paquete de vacaciones que había organizado, con la esperanza de que un cambio de escenario nos ayudara a sanar. Mientras estaba de vacaciones, conocí a Sandra. Era una mujer hermosa y de carácter fuerte, muy parecida a mi ex esposa, y tal vez por eso me sentí atraído por ella. Pasamos tiempo juntas, conociéndonos y, aunque yo era consciente de mi tendencia a repetir viejos patrones, Sandra me pareció un nuevo comienzo sin la confusión. Después de un mes, nuestra relación estaba floreciendo y sentí que mi vida amorosa estaba mejorando, libre del drama y los insultos que habían caracterizado mi matrimonio con Katrina. Durante las vacaciones, seguía viendo a Katrina en la casa de su padre. Se había vuelto a casar y yo estaba allí con Sandra, que ahora estaba embarazada. Katrina hizo un brindis, reconociendo los errores que había cometido y esperando que mi nueva esposa me tratara mejor de lo que me había tratado. Levantó su copa para brindar por mi esposa y citó la vieja canción de Tammy Wynette, diciéndole a Sandra, no cometas mi error. Apoya a tu hombre. Historia 3. La mayor parte del tiempo, mi esposa Gloria es muy inteligente, aunque a veces puede ser un poco olvidadiza. Algunos podrían decir que no tiene el aspecto de una estrella de cine, pero para mí es hermosa. Es más bien bajita, pero yo también. Tiene el pelo corto y negro y los ojos azules. Gloria me ha dado 3 maravillosos hijos adultos y le estaré eternamente agradecido por ello. Aunque muchos maridos temen la frase tenemos que hablar, a mí la frase que me pone los pelos de punta es cuando mi mujer dice, estoy aburrido, pero tengo una idea. Su última idea fue que fuéramos en coche hasta Alaska y siguiéramos hacia el norte hasta el Círculo Polar Ártico,
acampando todas las noches en la tundra con el enjambre interminable de mosquitos. Antes de eso, sugirió vender la casa y vivir en una caravana mientras viajábamos por el país. No era la peor idea, aunque tampoco era exactamente práctica. Yo sabía que, una vez que se le metía una idea en la cabeza, iba a ser una gran idea. Temía que sacara a relucir otro de sus planes aventureros, como abrir un bed and breakfast en Irlanda o en otro país. Mi respuesta siempre era la misma: es una idea interesante, pensémosla unos días. Después de eso, nunca más volvió a mencionarla. «Deja de reírte», gritó mi esposa Gloria mientras se secaba el sudor de la frente y ponía el aire acondicionado al máximo. «La menopausia es algo perfectamente natural y no tiene nada de divertido», añadió con tono frustrado. «No soy irracional. No estoy pasando por un trastorno emocional como algunas personas», continuó, y yo accedí en silencio a dejarle hablar. «Estoy en la flor de la vida», declaró. «Tal vez debería tomar una clase de artes marciales para mantenerme en forma. No podría seguirme el ritmo por mucho más tiempo». Traté de reírme, pero ella no estaba de humor para bromas. Comprendí que la menopausia puede ser un desafío, tanto para ella como para mí. Pero durante todo ese proceso, me recordé a mí mismo que amo a mi esposa. No podía imaginarme dejarla después de 32 años de matrimonio. Si alguna vez lo hacía, sabía que no sería por alguien menor de 70 años, eso es seguro. No creo que pueda soportar esta etapa nuevamente, sin importar cuán glamorosa sea la persona. Mientras reflexionaba sobre mi vida con Gloria, cometí el error de pensar que comprar sus videos de kickboxing sería una excelente manera de liberar su energía. Eso me salió por la culata cuando me encontré esquivando golpes mientras intentaba hacer abdominales. Un día, me preguntó: «¿Crees que estos zapatos son demasiado rojos?». Parecía que nada estaba prohibido, incluso en medio de nuestras conversaciones. Solo podía refugiarme detrás de un baúl lleno de sus zapatos, ella nunca querría dañarlos. El terapeuta de Gloria le había sugerido que hiciera un poco de terapia de compras para ayudarla a lidiar con todo. Entonces, parecía que había estado haciendo un poco más de compras de lo habitual y yo me encontré lidiando con las consecuencias. La vida con Gloria es un torbellino. Muchas de mis amigas, especialmente aquellas que me guiaron durante mi educación y mis comienzos profesionales, son mujeres que comprenden las complejidades de la vida y, en este momento, me encuentro rodeada por los desafíos que enfrenta mi esposa en su camino hacia la menopausia. Dana nos ha llamado 3 veces esta semana para invitarnos a la misma cena del sábado por la noche. Mi amiga Rita fue una gran estrella de culebrones durante años. Cuando reapareció después de una misteriosa ausencia de un mes, explicó que su medicación había dejado de hacer efecto, por lo que se quedó en cama durante un mes. Mary salió por primera vez el 11 de febrero y la segunda cita fue el 12. Cuando su nuevo novio se olvidó de invitarla a salir el día de San Valentín, ella lo llamó y le expresó su decepción. Pensó que eso le daría una lección de sensibilidad. Luego me comentó: «En todos los años que te conozco, Dawn, nunca has intentado seducirme, imbécil. ¿Qué te pasa?». «Estoy casado», respondí. «No es gran cosa». «Eso ya no detiene a nadie», replicó. «Bueno, todavía estoy enamorado de mi esposa», respondí. Me temo que la red de contactos de mi amiga está cayendo en una espiral de confusión e incertidumbre. En la universidad, bromeábamos sobre tomar cócteles en las reuniones de exalumnos y ahora las mujeres hablan de sus tratamientos hormonales como si fueran parte de una receta de cóctel, una mezcla perfecta de progesterona y estrógeno. Hay una delgada línea entre la mediana edad y la agitación emocional, y a menudo conduce a visitas a la farmacia. Los hombres de mi generación tienden a recurrir a analgésicos y tratamientos para mantenernos al día con nuestras ocupadas vidas. Hemos vivido con mujeres durante décadas y entendemos que no siempre es fácil. Pero ahora, incluso mientras tratamos de mantenernos activos, enfrentamos las complicaciones del envejecimiento y parece que la dinámica está cambiando. Hay muchos hombres de mediana edad confundidos por ahí, y el resto de nosotros, que ya no podemos correr, estamos igual de confundidos. Las mujeres son complejas y difíciles de entender. Sé que nunca las he entendido del todo. Los hombres, en cambio,
Son más sencillos, desde la infancia hasta la edad adulta, queremos diversión y satisfacción, y sí, queremos intimidad, pero también podemos estar satisfechos con cosas más sencillas. No tenemos los mismos cambios de humor ni los mismos dilemas emocionales. Si no podemos tener lo que queremos, buscamos una alternativa. La cantidad y el tipo de cosas que compra un hombre no son solo indicadores de su riqueza, sino de sus deseos. Es un dicho común que el que muere con más juguetes ganados es el que vivió plenamente. Desde que cumplí 50 años, me he comprado varias cosas que siempre quise, como un patinete eléctrico, un kayak rojo, un Corvette rojo y una motocicleta roja. Me puse el casco, los pantalones y la chaqueta de cuero, monté en mi motocicleta y me sentí triunfante. Soy el capitán medianoche, anuncié. No, tú eres el capitán de la mediana edad, gritó mi esposa. Puede que tenga razón. ¿Puede una mujer comprender lo fuerte que debe ser el deseo de un hombre para soportar los altibajos de la salud cambiante de su pareja? Es una pregunta que he tenido más de una vez. ¿Qué impulsa a un hombre a soportar tales desafíos? Tal vez la respuesta sea que el compromiso y la fidelidad son parte de un panorama más amplio, un plan a largo plazo. La menopausia, con todos los cambios emocionales y físicos que conlleva, suele malinterpretarse. Lo que he aprendido con el tiempo es que tanto los hombres como las mujeres pasan por transiciones que requieren paciencia, amor y comprensión. En aquellos días, cuando mi esposa parecía irracional y demasiado emocional, no me daba cuenta de lo fácil que era para mí en comparación con ahora. El peor momento de mi vida ocurrió hace 20 años, cuando mi esposa, que entonces tenía 30 años, me llamó al trabajo. Amanecer. Gritó, llorando. Los frenos del coche. Otro llanto, del tipo que me hizo darme cuenta de que nuestros 2 hijos pequeños estaban en el coche con ella. Los frenos del coche se han roto. No es mi culpa, no había nada que pudiera hacer. ¿Qué tan gravemente estás herida? ¿Qué pasa con los niños? Mi corazón se paró y lloré. ¿En qué hospital estás? ¿Hospital? ¿De qué estás hablando? Ahora estaba tranquila. Estoy en el mecánico. Dice que mi coche necesita frenos nuevos. ¿Y qué pasó con el accidente? Me quedé desconcertado. No hubo ningún accidente, dijo ella, sonando igual de confundida. ¿Entonces por qué gritabas y llorabas? Estaba gritando y llorando porque el auto necesita frenos nuevos, explicó, comenzando a llorar nuevamente. ¿Por qué estás tan emocional?, gritó y luego me colgó. Aquellos eran los buenos viejos tiempos. Mi recompensa por soportar 2 o 3 días de agitación emocional fueron 28 días de paciencia y claridad. Cuando ambos teníamos 21 años, me casé con la persona más inteligente que había conocido. Mi esposa niega su brillantez, tal vez por haberse casado conmigo, pero pensé que tenía derecho a cometer un error. Nunca dije que fuera perfecta. Nos casamos jóvenes porque nuestras madres estaban pasando por transiciones difíciles en sus vidas. Mi madre se pasó los 40 años gritándoles a todos en la casa al menos 10 veces al día. Creía que mi padre y yo éramos tontos, y nosotros le creímos. Era muy convincente. Desarrollamos tics y espasmos, sintiéndonos como si estuviéramos perdiendo la cabeza. Le rogué a mi pediatra que me diera algo que me ayudara, pero lo único que quería era alivio. Luego, mi madre se fue de vacaciones 2 semanas para visitar a mi hermana mayor, que se había mudado lejos. Mi padre y yo dejamos de tener espasmos y nos dimos cuenta de por qué nos habíamos sentido tan ansiosos. Sin embargo, mi pobre hermana tuvo que lidiar sola con nuestra madre. Ahora, décadas después, mi hermana todavía duerme junto a una ventana abierta con un ventilador encendido. Se despierta empapada, mientras que su esposo, un policía de carreteras, duerme abrigado como si estuviera desafiando una tormenta de nieve. Tiene demasiado miedo de decir algo al respecto, o tal vez simplemente está aturdido. Mientras tanto, yo tomaba tranquilizantes para mantener los pies en la tierra. Mi padre, que nunca hizo ejercicio en su vida, empezó a caminar después de que mi madre regresara de su viaje a California. Lo llamaba caminar para recuperar la cordura. Cuando mi madre le gritaba que tenía que alfombrar la ducha porque se había resbalado,
él accedía tranquilamente y daba un largo paseo. Después de media hora, ya no se habló más de alfombrar y mi padre ya no se movía. Yo fui la única estudiante de los años 60 que fue a la universidad y dejó de consumir sustancias prohibidas. Una vez, cuando mi suegra menopáusica estaba de mal humor, traté de mantener la calma hablando con frases insulsas que no podían provocar una pelea. Mencioné que el periódico que yo pagaba solo se entregaba unas pocas veces por semana, en lugar de todos los días. Ella me miró con desdén, con los brazos cruzados, y me espetó: ¿por qué deberían hacerlo? En otra ocasión, mencioné que el clima de agosto era demasiado caluroso para mí. Ella gritó: ¿qué sabes tú del clima? Pensé que mi madre y la madre de mi esposa eran solo excepciones. Pensé que mi esposa sería diferente. Estaba equivocado. Gloria me hizo sentir una falsa sensación de seguridad, esperando a que bajara la guardia. Mi esposa afirma que solo sus amigas la entienden. No discuten con ella, solo asienten y sonríen ante todo lo que dice. Pero nunca las he visto dejar de hablar lo suficiente para escucharla a ella, ni a nadie más. Gloria las llama multifacéticas, que es su manera de decir divorciadas varias veces. Ella cree que son expertas en matrimonio, pero yo creo que solo son expertas en divorcio. Lorraine presume de lo emocionante que es pasar la noche fuera en las primeras citas a los 50 años. Eso no me atrae. Tengo que levantarme temprano para llevar a mis hijos a la escuela. No manejo bien el rechazo y, cuando era joven y soltero, tenía un cuerpo estupendo y una abundante melena, invitar a una chica a salir me ponía de los nervios. La idea de hacerlo a los 50 años me parece aún peor. Al menos a Gloria las amigas la hacen feliz. En cuanto a mí, en los 35 años que llevamos juntos, sé que me he hecho mayor. Mi esposa no cree que haya envejecido con los años. Durante 35 años le he dicho que no lo ha hecho y hoy me cree. Al igual que mi madre, puedo ser muy convincente. La transición de mi esposa está interfiriendo con mi propia crisis de la mediana edad, que ahora se está convirtiendo en una catástrofe de la mediana edad. Un dolor en la parte baja de la espalda hace que sea difícil seguir adelante con la vida como antes. No engaño a mi esposa, pero siempre he querido creer que otras mujeres me encuentran un poco atractivo. Cuando tenía 30 años, las camareras solían tocarme cuando me atendían. A los 40, al menos todavía me sonreían. Después de los 50, a pesar de las generosas propinas, la mejor respuesta que puedo obtener de una camarera es una mueca de desprecio. Las mujeres más jóvenes, y todas son más jóvenes en Los Ángeles, tienden a ignorar a los hombres mayores de 50 años o los ven como poco atractivos. Eso le quita mucha alegría a mi vida. Le dije a mi hijo mayor que, a veces, mi única motivación para vivir es pagar la hipoteca. No te preocupes, papá. Tienes un seguro de vida que cubre la hipoteca, dijo. Los niños pueden ser un verdadero consuelo. Mi esposa no entiende por qué, siendo una mujer madura y exitosa que todavía cree que parece de 18 años, está con un hombre de 53 años que está perdiendo el cabello. Yo me mantengo en forma caminando regularmente, así que mi peso está bien, pero no logro encontrar un libro sobre cómo hacer que vuelva a crecer el cabello. Realmente necesito ese libro. Mi esposa se admira en el espejo y sueña con hombres más jóvenes. Debo añadir que no se pone sus gafas cuando se mira, así que probablemente no ve todo con claridad. Sin embargo, lo que a mí me falta de vista lo compensa mi memoria. A través de mis gafas trifocales, todavía la veo como la chica de 19 años que era cuando empezamos a salir, luciendo un bikini blanco y negro en mi Chevy Convertible marrón. Todavía puedo imaginarnos conduciendo de regreso a casa desde la playa en nuestro primer aniversario de noviazgo. Nos besamos durante horas en un autocine y, cuando la dejé en su casa, descubrimos que sus padres estaban fuera el fin de semana. Fue nuestra primera oportunidad de intimidad y pasamos toda la noche juntos. A los 19 años, un hombre está en su apogeo sexual. En nuestra cuarta o quinta vez juntos esa noche, Gloria tuvo un orgasmo. Fue la mejor noche de nuestras vidas. ¿Qué pasó con esa joven pareja ansiosa? Crecer había sido una trampa en la que caí de cabeza. Un trabajo,
una esposa y unos hijos significaban una montaña de obligaciones y las cumplí sin quejarme. Siempre recordaré cómo se veía en nuestro 5º aniversario de bodas. Estábamos exhaustos y con exceso de trabajo, así que intentamos celebrarlo con una segunda luna de miel en un Holiday Inn. Sin embargo, nuestra tarjeta de crédito estaba al límite, así que pasamos la noche en la parte trasera del Chevy, estacionado en el estacionamiento del hotel. Extraño ese Chevy. Y aquí estamos, a las 3 de la mañana del día de nuestro 30 aniversario. Mi esposa me despertó. He estado pensando en nuestro aniversario, dijo. Estoy aburrida, pero tengo una idea. El miedo se apoderó de mí. ¿Quería comprar un velero y navegar alrededor del mundo? ¿O tal vez hacer autostop por Europa? Como regalo de aniversario, continuó, quiero tener una aventura con un hombre más joven. Pensé que ella quería un Cuisinart. Pensé que querías un Cuisinart, murmuré con los ojos entrecerrados, deseando tener todavía ese Chevy. No te burles de esto. Lo digo en serio, dijo. Es extraño que solo hayamos estado juntos. Lorraine se ha acostado con docenas de hombres. Nos hemos perdido toda la revolución sexual. No nos lo perdimos, bromeé. Éramos objetores de conciencia. Lo que nos perdimos, continué, fueron las ETS. Me levanté lentamente con el hombro lastimado. Gloria hablaba en serio. Las lágrimas corrían por sus mejillas y le manchaban el rostro mientras masticaba una gominola de Prozac sin azúcar ni gluten. Si no tengo una aventura, me hago daño a mí misma, afirmó. 6 niños con los que crecí se han suicidado. Escribí un libro sobre el tema, titulado El Club del Suicidio. Mi esposa sabe que me tomo el suicidio en serio. Es el único botón que aún no ha pulsado y lo sabe. ¿Los otros botones? Los pulsa con regularidad, como un jugador en una máquina de póker de video. Está bien, si crees con tanta fuerza que deberíamos tener aventuras, entonces cada uno de nosotros saldrá y tendrá una. El mes pasado, una hermosa mujer se me acercó. Llevaba gafas oscuras y me pidió que la ayudara a cruzar la calle. Era una mujer amable, que usaba un bastón blanco y estaba acompañada por un pastor alemán. Yo todavía lo tenía. Sonreí. Sin embargo, mi esposa de repente me dio un puñetazo en el estómago. No más videos de kickboxing para ella, pero los videos de ejercicios me están salvando la vida. Después de 3 hijos y 30 años de matrimonio, ¿quieres estar con otra persona? Eres repugnante, gritó. Quiero una aventura para permitir que mi feminidad evolucione a un nivel espiritual más alto, pero para ti, se trata solo de atracción física, ¿no? Mi esposa se acostó y lloró. Envejecer juntos no es para los débiles de corazón, y tampoco lo es vivir con alguien que está pasando por grandes cambios en la vida. Yo estaba pasando por una racha de mala suerte. El domingo, el inodoro del piso de arriba se desbordó y el plomero, que cobraba el doble por los servicios del domingo, tardó 5 horas en romper el concreto debajo de la casa y luego me entregó una factura de 3,000 pesos. Debería haberme hecho plomero en lugar de contador. 2 días después, mi esposa me dio la buena noticia. Tenía pensado pasar el fin de semana con Larry, un hombre mucho más joven que ella y que trabajaba en su oficina. Llevaba meses coqueteando con ella. Era atlético, guapo y, a diferencia de mí, tenía una abundante cabellera y músculos. Ella dijo que lo hacía porque me amaba y que eso haría que nuestra relación fuera más interesante. Si esa es tu idea de demostrar amor, entonces me alegro de que no me odies todavía, dije. Pero si pasas el fin de semana con Larry, cuando termine con los dos, te garantizo que me odiarás. Gloria ignoró mi preocupación y siguió hablando de lo emocionada que estaba por el fin de semana. En un acto de pura frustración, o tal vez de estupidez, me mostró la lencería sexy que había comprado para Larry, no para mí. Examiné las prendas, pero le dije que no eran lo suficientemente reveladoras. Luego tomé un par de tijeras y corté en pedazos lencería nueva que valía 500 pesos. Gloria cogió un reloj del escritorio y trató de arrojármelo, pero se olvidó de desconectarlo y el reloj se cayó, golpeándola en la cara. A menudo tiene un problema de causa y efecto.
Cogí una bolsa de hielo y la presioné contra su ojo morado mientras ella se tumbaba en la cama llorando y decía, si me quisieras, querrías que tuviera este fin de semana. ¿Estás loca?, le pregunté. Después de más de 30 años juntos, comprendí que no podía razonar con ella. Ella estaba más allá de la razón. Aunque la mayor parte del tiempo mi esposa pensaba con la cabeza, ahora pensaba con las emociones. Larry, por otro lado, era solo un hombre. Y yo sabía diferentes maneras de tratar con los hombres. Podía aparecer en su oficina con un bate de béisbol, aunque la idea de terminar en la cárcel era menos atractiva. Además, él era más joven y más fuerte que yo, así que probablemente terminaría golpeándome con mi propio bate. Podía contratar a alguien, como mi sobrino, que está en la marina, para que se encargara de eso, pero la idea de ir a la cárcel me repugnaba. Hice una llamada telefónica a medianoche a mi primo Alan, que es abogado. Es algo familiar, cada persona judía tiene un primo que es abogado y otro que es contador. Es como el 11º mandamiento. Sin embargo, si necesitara un granjero en la familia, no tendría suerte. La gente suele decir que los judíos se convierten en abogados y contadores para ganar dinero, pero eso no es cierto. Si todo lo que nos importara fuera el dinero, todos nos convertiríamos en fontaneros en función de lo que gasté en arreglar la tubería rota este fin de semana. 2 días después, justo antes de que Gloria y Larry se fueran a pasar el fin de semana, Gloria recibió los papeles del divorcio. Larry también recibió otros papeles en el trabajo. Yo lo estaba demandando por angustia emocional. ¿Prevalecería la demanda? No lo sabía, pero sí sabía que Larry tendría que gastar al menos 5,000 pesos en un abogado para impugnarla, y si iba a juicio, le costaría más de 20,000 pesos. Desafortunadamente para mí, mi primo solo ofrecía un descuento familiar del 10%. Claro, Larry no sabía que yo había acompañado al camarero, que le entregó los papeles a Gloria y Larry delante de más de 10 de sus compañeros de trabajo. Observé con satisfacción cómo Larry se encogía de miedo y mi esposa comenzaba a llorar, tratando de ocultar su rostro. Me presenté ante Larry y le comenté lo maravillosa que era mi esposa, a pesar de que era mayor y su figura había cambiado con los años. Le dije que valdría la pena gastar miles de dólares en honorarios legales para estar con ella, ya que estaba claro que las mujeres de su edad no estaban tan interesadas en él. Mi esposa se sentó en su escritorio, llorando, mientras sus compañeros de trabajo observaban. Antes de irme, le dije a Larry y a mi esposa que disfrutaran su fin de semana juntos. Larry suplicó, alegando que mi esposa le había dicho que estaban en un matrimonio abierto. Pero ahora que sabía la verdad, dijo que nunca volvería a hablar con ella. Mi esposa lloró más de lo que yo jamás había visto antes, suplicándome que la perdonara. No estaba seguro de poder hacerlo, pero le dije que llevaría tiempo, al menos un mes en el que ella mostrara verdadero remordimiento y paciencia. No estaba seguro de poder olvidar lo que había pasado, pero afronté la realidad de que había sido demasiado indulgente con ella desde que tenía 18 años. Estábamos a punto de terminar nuestro matrimonio, y mientras ambos mirábamos la perspectiva de estar solos, ninguno de los dos quería eso. Teníamos una larga historia juntos, y a pesar del dolor, ambos nos dimos cuenta de que el orgullo y el respeto por uno mismo no necesariamente ofrecen calidez y compañía por la noche. Ella era la única mujer a la que había amado de verdad y no quería empezar de nuevo a mi edad. Llegamos a un acuerdo. Ella renunció a sus fantasías de hombres más jóvenes y, en su lugar, compramos una caravana extravagante y de gran tamaño. Ese verano, la condujimos hasta Alaska y el Círculo Polar Ártico, armados con litros de repelente de mosquitos. Yo estaba dispuesto a soportar el viaje por ella. Sorprendentemente, también lo disfruté. Mi esposa compró una selección de ropa y también compró un suministro de medicamentos para mí. Tal vez la lencería estaba destinada a mi placer y los medicamentos al de ella. De todos modos, redescubrimos la intimidad. Si bien no era tan joven como solía ser, todavía me sentía conectado con ella de maneras que no me había sentido en años. Historia 4. Créanme cuando les digo que, después de 3 matrimonios, sé que el amor no siempre es fácil. Es un viaje complicado.
No creo que la mayoría de las personas inteligentes, se enamoren después de los 16 años. Creo que salir con alguien a los 20 años o más es más una negociación, una serie de decisiones para ver si su pareja satisface sus necesidades. Para una mujer, ¿puede permitirse el estilo de vida que quiero? Para un hombre, me hará feliz y me ayudará a superar mi pasado. No siempre fui tan cínica, pero después de 3 matrimonios, me he vuelto más consciente de la realidad de las relaciones. El romance puede parecer un juego perdido para los hombres. Las mujeres suelen buscar lo que quieren sin mucha responsabilidad y las consecuencias no siempre les importan. Mi consejo es encontrar a alguien que valga la pena el inevitable dolor. Mi primera esposa me engañó cuando estaba destinado en el extranjero. Esa experiencia me rompió el corazón. Me hizo cuestionar si casarse realmente conducía a una vida mejor, especialmente en el departamento de intimidad. Cuando estás soltero, enfrentas el rechazo una y otra vez. Pero cuando estás casado, solo te rechaza una persona, noche tras noche. Supuse que el problema era yo, pensando que era un mal amante. Entre mi segundo y tercer matrimonio, decidí buscar la opinión de un experto sobre mis habilidades. Contraté a Shirley, una hermosa joven acompañante, para que me hiciera una evaluación honesta de mi desempeño. Le pedí que fuera brutalmente honesta y, después de una sesión, me dio algunos consejos para mejorar. Me calificó con una sólida B para mi edad, y explicó que la mayoría de los hombres mayores de 20 años rara vez obtienen una A. Cuando le pregunté qué impresionaría realmente a una mujer, dijo en broma, tu tarjeta de crédito, y me entregó su tarjeta de presentación. Más tarde me invitó a cenar. Le pregunté a Shirley sobre su sueño de convertirse en chef. Estaba ahorrando cada centavo que ganaba para inscribirse en un curso de cocina de lujo en Los Ángeles. Me llevó a un restaurante elegante en un casino y nos lo pasamos muy bien juntas. Después de unas copas de más, Shirley dijo, eres el tipo de padre que me hubiera gustado tener cuando era niña. Su padre había abandonado a su familia y ella tuvo una infancia difícil. Luego se disculpó por descargar su carga emocional en mí. Le dije que era mejor oyente que amante y que no se preocupara por hablar de las cosas conmigo. Llámame la próxima vez que estés en Las Vegas, le dije. Quiero ver cómo progresa tu educación. Sonrió y me besó en la mejilla antes de irse. Después de que se fue, me sentí en la cima del mundo. Fueron los $1,000 mejor gastados de mi vida. No entendía cómo su padre pudo haber abandonado a su propia hija. Si alguna vez tuviera la suerte de tener hijos, nunca haría eso, no importa cuán enojado estuviera con su madre. Me tomó 3 matrimonios aprender que el romance es generalmente una calle de un solo sentido. El hombre hace todo lo que puede para complacer a su mujer, esperando algo de gratitud a cambio. La mujer hace lo mínimo para que él la mantenga, pero en cuanto él no le presta atención, ella puede buscar a alguien más interesante. Soy Saúl y dirijo los 3 talleres de carrocería de mi padre. Aunque he tenido mala suerte con las esposas, saqué la lotería con mis 2 padres amorosos, comprensivos y generosos. También recibo un ingreso por discapacidad de los Marines después de una lesión. En mi segundo despliegue, estaba liderando un equipo de reconocimiento cuando la bala de un francotirador en mi rodilla derecha terminó con mi carrera militar. Mientras sangraba en el barro afgano, permanecí quieto para evitar otro disparo. Recité en silencio el alfabeto al revés para mantener la calma. Minutos u horas después, no podría decirlo, mi equipo abrió fuego contra el edificio que escondía al francotirador. Después de las explosiones, 2 de mis camaradas más grandes me llevaron a un lugar seguro y me brindaron atención médica. Ahora camino con un bastón, pero cada paso todavía me duele. 2 años y un matrimonio después, cuando regresé a casa, descubrí que otro hombre vivía con mi esposa. Lo peor de este descubrimiento fue que no podía hacer nada al respecto porque necesitaba una mano para sostener mi bastón. El dolor de ver a mi esposa con otro hombre era casi insoportable. Caroline era mi tercera esposa y llevábamos casados menos de un año. Caroline trabaja para una empresa que contrata grupos musicales para bodas, bar mitzvahs y otros eventos.
Últimamente, algo extraño ha sucedido en nuestra vida amorosa, ha sido inesperadamente maravillosa. Mi esposa me sorprende con cariño 3 o 4 veces por semana y nunca he sido tan feliz. Pero me pregunto si hay algo más que esté alimentando su entusiasmo. Como estoy disfrutando de los beneficios, trato de no cuestionarlo demasiado. Nos conocimos cuando contraté a un grupo de música a través de ella para la fiesta de Navidad de mi empresa hace un año. Pagué $1.000 y 2 semanas después me devolvió $250 por el pago excesivo. Por fin, pensé, había conocido a una mujer atractiva en la que podía confiar. Tenía el pelo largo y rojo y una bonita figura, aunque no era extraordinaria. Sin embargo, su nariz era perfecta. Al principio, pensé que se había hecho cirugía plástica, pero después de ver su foto de la infancia, me di cuenta de que era completamente natural. Supongo que me atrajo especialmente su nariz porque siempre pensé que la mía era demasiado grande. A menudo había considerado la posibilidad de hacerme cirugía plástica en la nariz, pero nunca lo hice. Salimos y, por insistencia de mi padre, ella firmó un acuerdo prenupcial. Nos casamos y la vida siguió. Yo quería tener hijos, siempre había querido tenerlos, pero Carolina insistió en que esperáramos. Eso debería haber sido una señal de que algo andaba mal en nuestro matrimonio, pero yo no me daba cuenta. Creo que ella veía esto como un matrimonio de prueba hasta que pudiera encontrar a alguien mejor y no quería que los hijos la frenaran. Yo era feliz en mi matrimonio e ingenuamente pensaba que mi esposa también lo era. Le compraba regalos con frecuencia, la llevaba a restaurantes caros. Ella estaba decepcionada de que no pudiera bailar con ella y no quería que bailara con otros hombres. Yo no era paranoico, nunca comprobé su teléfono ni su paradero. Confié en ella como el tonto que era. Como parte de su trabajo, visitaba con frecuencia clubes en busca de músicos para su compañía. A mí no me gustaba mucho, pero era su trabajo. Yo aportaba el 90% del dinero a nuestra cuenta de ahorros. En ese momento no lo sabía, pero ella retiraba cientos de dólares de nuestra cuenta de ahorros todos los días. Llevaba toda la contabilidad por nosotros y yo nunca me daba cuenta. Ted, el hermano de mi secretaria, es dueño de una tienda de guitarras. Yo soy socio silencioso de la tienda, al igual que mi secretaria, Donna. Puse el dinero como un favor a Donna, mi secretaria, y es secretaria de mi padre durante muchos años. Ella trajo a Dar a mi oficina, cerró la puerta con llave. Ted tartamudeó, lamento tener que ser yo quien te lo diga. Chad me mostró fotos en su iPhone de mi esposa y un músico 10 años más joven que ella. En la tienda de Chad, mi esposa le había comprado a su novio una guitarra de $10,000 en efectivo y, en agradecimiento, la besó apasionadamente. Ted continuó, su nombre es Mac. Está en una banda local moderadamente exitosa y cada pocos meses, una mujer mayor y rica le compra una guitarra cara en efectivo. Luego, unos días después, la devuelve y se queda con el efectivo. Tu esposa es solo su último objetivo. Después de que ella le compró la guitarra, le dijo que tendría que ganarse el dinero de vuelta. Basándose en su historial, no la dejará hasta dejarla seca, y luego pasará a su siguiente objetivo. Contuve las lágrimas y recité de nuevo el alfabeto al revés para calmarme. ¿Cómo podía estar pasándome esto por tercera vez? ¿Qué me pasaba? ¿Tienes la dirección de Mac y los nombres y direcciones de otras mujeres a las que ha estafado? Chad asintió, sí, y estaba 2 pasos por delante de mí mientras me entregaba una hoja de papel con otros 3 nombres y números de teléfono. Ah, y cuando devuelva la guitarra, llévala de vuelta al almacén. No le des el dinero. Dile que mi esposa insistió en que si devuelve la guitarra, ella recuperará el dinero. Asegúrate de tener algunos tipos grandes del almacén contigo cuando se lo digas, para que no se ponga violento. Cuando volví a casa después del trabajo esa noche, estaba en alerta máxima, buscando cualquier cambio en el comportamiento de mi esposa. Ella estaba absolutamente normal. Si yo no hubiera visto las fotos, nunca habría creído que me estaba engañando. Era una actriz tan buena que hizo que Meryl Streep pareciera una aficionada. Cuando entró en la cocina, cogí su iPhone y rápidamente instalé en una memoria USB un programa espía que Chad me había dado.
Ahora podía leer todos sus mensajes, ver quién la llamaba o a quién llamaba a ella, y leer su calendario y su lista de tareas pendientes. En los mensajes que Mac le envió a mi mujer, se refería a mí como el schnoz por mi gran nariz. Traté de convencerme de no vengarme de Mac, pero fracasé estrepitosamente. Le haría pagar por lo que había hecho a mi matrimonio. En la marina aprendí a explorar siempre la posición del enemigo antes de atacar. Conduje hasta el apartamento de Mac, que en realidad era un almacén donde vivía y ensayaba con su banda. Estaba en una zona industrial de Filadelfia, cerca de la estación de autobuses Greyhound. Según el calendario de trabajo de mi esposa, Mac tenía un concierto en 2 horas y supuse que se iría de su apartamento en la siguiente hora o así. Quería desesperadamente enfrentarme a él, pero mi pierna mala me impedía luchar. Todo lo que tendría que hacer era moverse 2 pasos hacia la izquierda y yo estaría indefensa. Por supuesto, siempre podría defenderme, pero no tenía ningún deseo de escalar las cosas hasta ese punto. No valía la pena correr las consecuencias. Con una máscara puesta, encontré a 2 hombres apoyados contra la pared exterior de una licorería junto a la terminal de autobuses, pasándose una botella de vino tinto barato de un lado a otro en el gélido aire nocturno de 10º para entrar en calor. Puede que no tuvieran suerte, pero seguían siendo grandes y fuertes. Eran el tipo de hombres que querrías evitar en un callejón oscuro. Disculpe, tengo un favor que pedirle y un favor que ofrecerle, dije. Dejaron de pasarse la botella por un momento y uno de ellos dijo, estoy escuchando. Me gustaría que intimidaran a alguien por mí. A cambio, les daré a cada uno un boleto de autobús de ida desde la gélida Filadelfia hasta la cálida y soleada Miami Beach, más $250 para gastos para cada uno. ¿Están interesados? Uno de ellos se sentó, mientras que el otro asintió y tomó otro trago de la botella. No quiero que le hagas mucho daño, continué. Solo rómpele los dedos de ambas manos y quizás dale una buena patada. Además, dale un mensaje, aléjate de las mujeres casadas, o la próxima vez, las cosas serán peores. Ellos accedieron y juntos entramos a la terminal de autobuses, donde me vieron comprar sus billetes. Me los guardaré hasta que termine el trabajo. Su autobús sale en 1 hora y media. 20 minutos después, vi a Mac abrir la puerta de su edificio, con un estuche de guitarra en una mano y un maletín en la otra. Hice una señal a mis 2 nuevos conocidos y uno de ellos le dio un puñetazo en el estómago mientras el otro le daba una patada. Mac se desplomó y ellos le pisotearon las manos hasta que gritó. Luego salieron corriendo, dando vueltas alrededor de la manzana. Me reuní con ellos en la terminal, donde les di los billetes y el dinero en efectivo. Observé cómo su autobús partía hacia un clima más cálido y luego caminé el doloroso medio kilómetro hasta mi coche en el gélido aire de la noche. Esperé una semana antes de presentar la demanda de divorcio. Mi esposa me rogó y suplicó, alegando que solo había cometido un pequeño error, pero yo pensaba de otra manera. Le dije que se fuera a vivir con su novio, ahora que él no sabía tocar la guitarra y había perdido su capacidad para tocar. Mi venganza fue simple, ella ya no disfrutaría del estilo de vida que mis ingresos le habían proporcionado. Cuando la conocí, vivía en un apartamento pequeño, y ahora la hice mudarse de nuestra espaciosa casa a otro pequeño apartamento en el 3er piso. 2 días después, Mac entró en mi oficina con ambas manos enyesadas. Gritaba y maldecía mientras intentaba golpearme y estrangularme desde detrás de mi escritorio. Busqué lo único que podía usar para defenderme, un abrecartas afilado, y lo usé para defenderme. El abrecartas se rompió, pero el daño ya estaba hecho. Sus gritos se oían a 1 cuadra de distancia. Mi secretaria llamó al 911 y, mientras él yacía en el suelo, agarré mi bastón y lo golpeé de nuevo. Se había burlado de mí con un apodo en sus mensajes y ahora me sentía satisfecho al saber que me había defendido. Aunque la policía lo detuvo, no presenté cargos. No quería responder preguntas en un tribunal sobre el ataque. Pensé que era suficiente castigo para él, aunque logré obtener una orden de alejamiento en su contra. Después de que mi secretaria me preguntara si alguna vez me volvería a casar, le dije que tenía que pensarlo detenidamente. Calculé el costo-beneficio de mis matrimonios anteriores.
Calculé cuántas veces había tenido intimidad con mis esposas y cuánto dinero había gastado en ellas. Me di cuenta de que me había costado mucho más de lo que valía, tanto en términos de dinero como de costo emocional. Comprendí que tenía que haber una manera mejor y más rentable de tener una relación satisfactoria. Sabía que había maneras de obtener más placer con menos dolor. Llamé a Shirley, mi compañera de Las Vegas, y arreglé todo para que pasara un fin de semana entero conmigo en Los Ángeles una vez al mes. Le encantaba mi gran cocina y preparaba comidas deliciosas. Como beneficio adicional, aunque todavía le pagaba por su tiempo y sus servicios, nuestra relación se profundizó. Una noche, Shirley tenía un malestar estomacal a causa de la gripe y me quedé despierto con ella, ayudándola a sobrellevarlo. Se quedó en cama durante 3 días más mientras la cuidaba y la ayudaba a recuperarse. Shirley tomó mi mano y, incluso con dolor de garganta, susurró que antes de conocerme, basándose en sus experiencias difíciles desde que era joven, creía que todos los hombres no eran dignos de confianza. Mientras se recuperaba, yo me enfermé de gripe y ella se quedó en Los Ángeles para cuidarme durante la semana. No hablamos de lo que había cambiado, pero Shirley dejó de cobrarme por su tiempo, aunque yo seguía pagando su pasaje de avión. Me compró un hermoso reloj para mi cumpleaños y casi lloré. Luego, la tragedia golpeó de nuevo, mi madre falleció y, en su funeral, mi padre sufrió un derrame cerebral. Insistí en que se mudara conmigo. Cuando Shirley vino a visitarme, me ayudó a cuidar de mi padre y lo llevó a fisioterapia mientras yo estaba en el trabajo. Cuando llegó el momento de llevarla al aeropuerto, lloró, y yo también. «Por favor, no te vayas», le supliqué. Shirley me abrazó mientras lloraba y llevamos su maleta a mi habitación, guardando sus vestidos en el armario. No voló de regreso a Las Vegas después de ese fin de semana. Ese capítulo de su vida había terminado. Se quedó en mi casa, cuidando a mi padre mientras yo estaba en el trabajo. Lo llevó a hacer la compra y nos preparó cenas maravillosas. Era tan talentosa en la cocina como en todo lo demás. El lunes por la mañana llamé por teléfono y, por la tarde, llevé a Shirley a la escuela de cocina de Los Ángeles a la que siempre había soñado asistir pero que nunca pudo pagar. Estaba muy contenta cuando la inscribí en la clase y le pagué la matrícula, que costaba lo mismo que un todoterreno de lujo. Con su vida en Las Vegas a sus espaldas, Shirley se mudó conmigo y mi padre a tiempo completo mientras completaba el programa de 2 años en la escuela de cocina. Nunca hablamos del futuro, no sabía si sería permanente o no. Simplemente lo tomamos día a día. Le pagué para que cuidara a mi padre durante sus horas libres y no pagaba el alquiler. Además, nos preparaba a los 3 las comidas más deliciosas. El padre de uno de mis compañeros marines era dueño de un famoso restaurante de lujo en Malibú, y Shirley trabajaba allí los fines de semana como ayudante de cocina. Ahora, 3 años después, Shirley es chef a tiempo completo allí, rodeada de clientes de alto perfil, entre los que se incluyen estrellas de cine y multimillonarios. Seguimos viviendo juntos, pero no estamos casados. A veces, pienso en el futuro, pero, francamente, tengo miedo. ¿Cuánto tiempo puede durar algo tan maravilloso? Nunca hablamos de ello, pero lo tomamos día a día. Una mañana, estábamos en la cocina cuando Shirley me pidió que le pasara un batidor. Anoche, una famosa estrella de cine me hizo una propuesta en el restaurante, dijo. He estado loca por él durante años. Yo estaba aprensiva, pero ella me susurró al oído, lo rechacé con delicadeza porque eres el único hombre que quiero en mi vida. Eres el único hombre al que he amado. Antes de conocerte, no creía que pudiera amar o ser amada. Cuando le entregué el batidor, ella me besó y me preguntó, ¿me amas? Admití que sí. Bien, respondió ella. Yo también te amo y estoy embarazada de tu bebé. Me quedé allí en silencio, con lágrimas en los ojos. Di algo, me suplicó, con el rostro lleno de expectación. Está bien, ¿quieres casarte conmigo? Respondí. Ahora era su turno de llorar y yo no podía contener las lágrimas de alegría. Me equivoqué cuando pensé que el amor es solo para los jóvenes. Si conoces a la persona adecuada, puedes enamorarte a cualquier edad.
Comparta sus opiniones en la sección de comentarios y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse.